Pues, compañeros, mucho gusto. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lec. Muy Buenas buenas tardes, tardes. Buenas tardes, Lick. Muy buenas buenas tardes, tardes. licenciado. Tarde, licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos. Bienvenidos, compañeros. A todos. Vamos a darle ingreso a los compañeros y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Licenciado. Muy buenas tardes, compañeros. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Mucho gusto.
Caballeros, muy buena tarde. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y vamos a ubicarnos en primer lugar en el punto donde nos quedamos la última vez. Yo recuerdo que en la sección de ustedes ya vimos, me acuerdo que el último tema fue el modo de producción socialista. ¿Aquí nos quedamos o no hemos visto esto? Sí, Lick, ya lo vimos. Ahí nos quedamos, vimos esto o no lo vimos, no lo hemos visto. Ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema previo a nuestro primer examen final, nuestro primer examen parcial, perdón, que es el 3 de marzo y todavía tenemos una clase más el día lunes. Vamos entonces voy a proceder a presentarles los temas del día de hoy. Mira, muy jóvenes, vamos a ver. Vamos a hablar esta tarde del método de la economía política. Bien, vamos a ver si hay alguien pendiente por ahí. Procedemos a nuestra clase. Vamos a ver, no hay ninguno. Bueno, bien, vamos a hablar entonces del método de la economía política. Les pregunto, ¿pueden ustedes ver en su pantalla el tema del método de la economía política? Sí, licenciada. Muy bien. Fue licenciada. Vamos a proceder a explicar entonces nuestra exposición. Fíjense que cuando, cuando presentamos los diferentes temas de la economía, cuando los explicamos, fíjense que todo esto conlleva un método. Normalmente procedemos de lo más, diríamos, de lo más simple, de lo más sencillo a lo más complicado. Partimos de la realidad hacia la formulación de teorías. Entonces, la explicación, la comprensión, la investigación de los temas de la economía conllevan siempre una metodología. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de los diferentes procedimientos, de las diferentes fases, de los diferentes pasos que conlleva el método de la economía. Aquí la vamos a llamar de la economía política. Veamos. Fíjense que el fin de nuestro curso, el fin de nuestras exposiciones es obtener un conocimiento.
Este es el fin en la actividad académica, es precisamente el conocimiento. Vamos a proceder entonces a explicar teóricamente qué es el conocimiento. Y por supuesto que hay diferentes formas de definir el conocimiento, pero este que damos aquí es es uno de tantas definiciones e interpretaciones. Pero aquí nos vamos a referir a la economía política, entonces vamos a plantearlo desde el punto de vista objetivo. Dice que el conocimiento es el reflejo. El concepto de reflejo es muy importante en esta teoría del conocimiento. Es el reflejo activo del mundo objetivo, del mundo que se encuentra ahí fuera de nosotros y de sus leyes en el cerebro humano. Entonces, es el reflejo del mundo en el cerebro humano. Esta es una definición muy común de lo que es el conocimiento. Yo diría que es la definición más fácil de entender. Es el reflejo en nuestra mente, en nuestro cerebro, del mundo. Entonces, nuestro conocimiento se origina en el mundo exterior. Se origina del mundo que está alrededor de nosotros. Todas las cosas, todos los objetos, todos los fenómenos del mundo exterior nos provocan estímulos en nuestro cerebro. Y estos estímulos a estos estímulos les denominamos las sensaciones. Y de estas sensaciones el ser humano comienza a formarse nociones, conocimientos, imágenes y conceptos del mundo exterior. Repito, de esos estímulos que nos causan todas las cosas que están alrededor nuestro. Bueno, pues precisamente a ese proceso del conocimiento le llamamos la cognición. Estamos precisamente analizando el proceso de conocimiento. Estamos realizando la cognición. Sé que la cognición comienza por la captación del objeto existente en el mundo exterior, mediante los órganos de los sentidos. De manera que nuestro conocimiento se inicia, fíjense bien, con la captación, con el reflejo de las cosas del mundo exterior. Entonces, el conocimiento entra por nuestros sentidos. Los sentidos son como una puerta por la que penetra el mundo exterior hacia nuestra mente, hacia nuestro cerebro, hacia nuestra conciencia. Entonces, la primera idea es lo siguiente, compañeros, que el conocimiento del mundo exterior se inicia a través de nuestros sentidos. Esto tenemos que tomar también bien presente. Ahora, ese proceso de conocimiento tiene diversas fases. Aquí
En economía vamos a hablar de 3 fases. La primera fase le vamos a denominar lo concreto sentido o lo concreto percibido. Vamos a ver un poquito despacio acá. Esta primera fase tiene varios procedimientos. El primero es la sensación, fíjate. La primera fase es lo concreto sentido o percibido. Bueno, se inicia con la sensación. Yo les decía hace un momento que los objetos del mundo exterior provocan estímulos en nuestros sentidos. Inicialmente y muy frecuentemente es a través del sentido de la vista, pero también a través del sentido del oído, a través del sentido del gusto, son los que más utilizamos nosotros inicialmente. Entonces, por ejemplo, a través de esos estímulos comenzamos nosotros a, a conocer, a, a trasladar a nuestro cerebro las características de esos objetos. Bueno, entonces, bueno, la sensación es un reflejo, es un estímulo de las propiedades o características del objeto. Y yo le agregaría lo siguiente, a través de los sentidos. Entonces, por ejemplo, un objeto del mundo exterior, qué sé yo, nuestra computadora nos provoca varios estímulos. En primer lugar, los estímulos a través de nuestra vista. Vemos, por ejemplo, la forma que tiene nuestra pantalla, vemos los colores de de nuestra computadora o nuestro celular o nuestra tableta, y todo eso es un estímulo a nuestro ojo, al sentido de la vista. Y también, por supuesto, llegan a nosotros otros estímulos como el sonido, como el audio. Entonces, esto es, estos son es otro estímulo que las cosas del mundo exterior provoca en nuestros sentidos, en este caso, en nuestro oído. Bien, compañeros, entonces, ven cómo las cosas del mundo exterior provoca esos estímulos en nuestros sentidos. Entonces comenzamos a reflejar las propiedades y características de los objetos a través de nuestros sentidos. Entonces, esto es la base de todo el proceso de conocimiento. Así comenzamos nosotros a conocer las cosas del mundo exterior. Por supuesto, además de eso, nosotros los objetos del mundo exterior los podemos tocar. Tenemos otros estímulos a través de nuestro sentido del tacto. Muchas cosas las podemos probar con nuestro gusto y así lo vamos conociendo. Por ejemplo,
Los bebés, los nietos, utilizan mucho el sentido del gusto para conocer el mundo exterior. Todo lo que encuentran se lo meten a la boca y de esa forma están conociendo también el mundo exterior. Entonces, por ejemplo, cada una de estas propiedades, oigan, cada una de estas propiedades que nosotros captamos con nuestros sentidos, por ejemplo, el color de un objeto, esta es una sensación. El sonido que provoca un objeto, esta es una sensación. Por ejemplo, si yo somato la mesa donde estoy aquí, este sonido es una sensación. Si yo paso mi mano sobre este objeto, siento la temperatura de ese objeto, siento también la textura de ese objeto. Y la temperatura y la textura, cada una es una sensación. Entonces esas propiedades o características individuales del objeto, cada una de ellas constituye una sensación. ¿Cómo captamos las sensaciones? Pues a través de nuestros sentidos. Bien, entonces ya hablamos de la sensación. Cualquier pregunta, por favor, jóvenes, puedan plantearla. Ahora, fíjense que sucede que cuando nosotros tenemos contacto con las cosas del mundo exterior, sucede de que, por ejemplo, no solamente aplicamos por ejemplo, nuestro tacto, no, no solamente el tacto, sino que simultáneamente aplicamos, además de tocarlo, vemos el objeto, oímos el objeto. O sea, aplicamos varios de nuestros sentidos sobre los objetos. Y entonces captamos no una, sino muchas características o muchas sensaciones del objeto simultáneamente. No solamente vemos su color, sino al mismo tiempo podemos ver su forma, podemos sentir su temperatura, podemos apreciar el sonido que provoca simultáneamente. O sea que con nuestros sentidos captamos un conjunto de sensaciones. O sea, percibimos el objeto. O sea, captamos el conjunto de sensaciones que provoca ese objeto. Y a esto precisamente es lo que se le llama la percepción. Es un conjunto de sensaciones simultáneas que nos provoca el objeto. O sea, percibimos el objeto. Es esto lo que le llamamos precisamente la percepción. Y entonces a través de nuestros sentidos, fíjense bien, a través de nuestros sentidos captamos muchas de las características del objeto, muchas de las características particulares de ese objeto. Y entonces, con nuestros sentidos podemos captar el objeto total, todo el objeto. Por ejemplo, si nosotros le ponemos atención a nuestra computadora o a nuestro teléfono, pues fíjense que captamos el objeto total. Vemos su forma, su tamaño, sus colores, los sonidos que provoca cuando alguien entra, cuando hablo yo, cuando hablan ustedes, cuando lo tocan,
etcétera. Podemos, como lo tenemos en la mano, podemos sentir su temperatura, su textura. Entonces, fíjense que a través de nuestros sentidos captamos el objeto total, el objeto completo. Y fíjense que a ese objeto total, fíjense bien, le llamamos lo concreto. Aquí habla de la primera fase, lo concreto. Le llamamos lo concreto porque captamos con nuestros sentidos no solamente el color, por ejemplo, el color de las orillas de nuestro móvil o de nuestra computadora. No, captamos todos los colores posibles, captamos la forma, captamos el tamaño, captamos una serie de características. Captamos el objeto total con nuestros sentidos, no una partecita, no solamente una partecita, captamos todo el objeto. Una computadora está compuesta por la pantalla, también por el teclado, por las diferentes partes que componen todo el objeto lo captamos completo. Y a ese objeto completo que está ahí, en el mundo real, que está ahí, fuera de nosotros, ahí está. Ese objeto que nosotros captamos con nuestros sentidos, a ese objeto completo, es lo que le llamamos lo concreto. Lo concreto, fíjense ustedes. Ahora, esta primera fase, le llamamos con lo concreto sentido, porque captamos el objeto a través precisamente de nuestros sentidos. O le llamamos percibido también porque captamos una serie de sensaciones, pero captamos al objeto total con nuestros sentidos. Ahora, fíjense que sucede que estas características del objeto no solamente se quedan en nuestros sentidos, sino que este objeto pasa a través de las neuronas a nuestro cerebro, a nuestra mente. Nosotros ya nos formamos una imagen de nuestro, de nuestro, eh, de nuestro, de nuestro móvil, de nuestro teléfono celular o de nuestra tableta o de nuestra computadora. Y fíjense que nosotros podemos perfectamente cerrar nuestros ojos o incluso estar lejos de nuestra computadora y la llevamos en nuestra mente. Ya nos vamos de donde estamos, nos levantamos, nos vamos para otro lado, pero lo tenemos acá. Aquí está en nuestra mente la computadora, sabemos que ahí está una presentación del profesor, que el profesor está hablando, que nos interesa saber qué es lo que el profesor está hablando, lo tenemos aquí en nuestra mente, aunque en ese momento no lo estemos viendo, pero lo tenemos aquí. Y tratamos de regresar lo más pronto posible para seguir oyendo lo que el profesor está hablando. Entonces, a esa reproducción en nuestra mente de lo que captamos con nuestros sentidos se le llama la representación. Y a todo esto, toda esta primera fase que inicia
con las sensaciones, que constituye un conjunto de sensaciones a través de las cuales captamos el objeto completo, que es la percepción, que luego lo reproducimos en nuestro cerebro, que nos formamos una imagen en nuestro cerebro, que nos acordamos mentalmente del objeto, que tenemos memoria de ese objeto. Esto es la representación. Fíjense que lo mismo sucede, por ejemplo, con, eh, con nuestros cursos, por ejemplo. Nosotros captamos todo lo que nos dice el profesor a través de nuestros sentidos. Y, por ejemplo, hemos captado a través de nuestros sentidos la definición de economía o economía política. El profesor nos ha repetido, lo hemos leído en nuestro libro, en las presentaciones, y dice: la economía o economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales. Bueno, de tanto oírlo, de tanto leerlo, entonces ya nosotros la captamos esa definición en forma total, y ya tenemos memoria de esa definición, la tenemos en nuestra mente. Si alguien nos pregunta, por ejemplo, miren, ustedes tuvieron clase hoy, ¿sí? ¿Y y cuál fue la clase que tuvieron hoy? Pues la clase de economía. Y les preguntan, ¿y qué es la economía? Entonces le pueden decir ustedes que es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, el cambio y consumo de los bienes materiales. Bueno, si les dicen así, por supuesto, no les van a entender nada, no les van a entender nada, ni nosotros tampoco lo entendemos, ustedes. Entonces, pero ya sabemos nuestra definición. Ya nosotros podemos decir que estuvimos en la clase, que pusimos atención a la clase, que tuvimos percepciones, que tenemos en nuestra mente la definición de economía. Pero fíjense que todo esto es un conocimiento sensorial, o sea, captado a través de nuestros sentidos. Por eso se llama lo concreto sentido. Es un conocimiento a través de nuestros sentidos y se le llama conocimiento sensorial. Esta es entonces la primera fase, pero aquí ya sabemos la definición de economía. Ya la repetimos la definición de economía. Ahora pasamos a una segunda fase. Licenciada, Y aquí disculpe. le vamos, señorita, a ver, por favor. Disculpe, fíjese que todavía hay compañeros. No sé si me hace favor de aceptarlos. Ahí estoy, vamos a ver. Fíjense que ya se fueron los compañeros, ustedes. Sí, Vamos a ¿verdad? ver. Sí, porque yo no veo que estén ahí. Cansaron de estar esperando, vamos. Ahí me avisan si tratan de ingresar otra vez, porque en este momento no hay ninguno tocando la puerta Gracias, licenciado. Disculpe. para servirle. Paola, estamos a la orden. Me avisan si nuevamente intentan ingresar, por favor, porque fíjense que cuando estoy presentando ya no oigo cuando alguien quiere entrar. Me avisan, por favor. Está bien, licenciado. Gracias. Para servirle, Paola. Bueno, cualquier cosa que quieran preguntar sobre lo que estoy exponiendo, por favor, pueden hacerlo.
Bueno, vamos a una segunda fase que se llama lo abstracto. Lo anterior es lo concreto, fíjense ustedes, lo concreto sentido. Lo concreto les decía hace un ratito es porque captamos al objeto completo. Uno, y dos, es un objeto que está ahí, en el mundo real, es lo concreto. Y sentido porque lo captamos a través de nuestros sentidos, precisamente por eso. Y si dice, oye, es tal vez porque me concentro mucho en lo que estoy hablando que ya no oigo lo demás. Bueno, ahora fíjense que después de ese conocimiento sensorial, ya viene otra fase, que es lo abstracto. Y aquí ya comienza una fase ya no sensorial, sino que es una fase racional, es una fase intelectual, lógica, o sea, es a través de nuestro cerebro, a través de nuestra mente. Son procesos racionales, son procesos mentales, son procesos lógicos. Ahora ya entra en acción nuestra mente, después de ese conocimiento sensorial. Y así es siempre para conocer cualquier cosa. Y así ha sido la historia del mundo. Al principio el ser humano descartaba las cosas casi exclusivamente con los sentidos y explicaba las cosas tal y como se nos presentaban a nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo los seres humanos lo que percibían es que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y eso era un conocimiento general, una afirmación general, una afirmación que no se podía discutir. El sol se mueve alrededor de la Tierra. Pero ahora viene la parte, la parte lógica, la parte racional. ¿Y cómo comienza? Dice, para poder profundizar en el conocimiento de la totalidad del todo, o sea, de lo concreto que acabamos de mencionar, se separa mentalmente el objeto en sus partes. Fíjense, se separa, se divide, se fracciona mentalmente el objeto en sus diferentes partes. Y a esta separación mental del objeto en sus partes, a eso se le llama análisis. ¿Estamos jóvenes? Esto ténganlo muy presente. Esto que les estoy diciendo les va a servir no solamente para la clase de economía, les va a servir para todas sus clases. Esto que les estoy mencionando acerca del método. Entonces, muy frecuentemente utilizamos esa expresión, estoy analizando eso. ¿Y qué están haciendo cuando están analizando? Pues están estudiando separadamente las partes de un objeto o de una definición. Entonces, por ejemplo, en la definición de economía, el análisis quiere decir estudiar esa definición en, por partes, separar la definición en partes. Esa es la ciencia que estudia las leyes. Entonces comenzamos a hablar de las leyes. Luego, las leyes que rigen la producción.
más en la próxima, después del examen parcial, vamos a comenzar a hablar de la producción. Distribución, vamos a hablar de la distribución. Cambio, vamos a referirnos al cambio. Consumo, vamos a referirnos al consumo de los bienes materiales. Entonces vamos a separar cada parte. A esa separación mental es lo que se llama el análisis. Para estudiarlo así de esa forma, luego hacer relaciones entre esas partes y a este proceso lo que se le llama precisamente el análisis. Entonces, una primera operación mental es el análisis. ¿Qué es el análisis, jóvenes? Es el estudio de un objeto de todas sus partes. Así es. Sería en cada una de sus partes. Ok, de cada una de sus partes. Muy bien, así es, señorita, muy bien. Así es, Diana Marisol. Bueno, ahora, ¿cuál es el propósito, la finalidad de separar las partes de un objeto o de un fenómeno? Porque en la práctica también nosotros separamos las partes de cualquier objeto. Por ejemplo, nuestra computadora, inicialmente la separamos en la pantalla y el teclado, pero vemos que la pantalla está compuesta por una pantalla de vidrio, hay un soporte en las orillas de la pantalla, luego vemos el teclado, vemos que está compuesto por muchos botones, tiene también un soporte a la par, tiene una parte que sirve para hacer girar la pantalla y el teclado. Entonces, vemos cada una de las partes del objeto y cada parte, a su vez, se divide en más partes. Así como el teclado, vemos que una parte está compuesta por números, por letras, por símbolos, y en fin, tiene muchísimas partes diferentes. Un botón para arrancar el teclado, botones para mover el contenido de la pantalla, en fin, está compuesta por muchas otras partes. Entonces, a esa separación del objeto en sus partes, pero una separación mental, a eso se le llamaba precisamente el análisis. Y estudiamos separadamente cuál es la función que cada parte tiene dentro de todo, este aparato, la relación que unas tienen con otras. Esto es precisamente el análisis. Igual que hicimos con nuestra definición, estudiar cada término, cada concepto de la definición. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta separación? Dice, la finalidad de fraccionar el fenómeno fíjense bien, es descubrir cuáles son sus partes esenciales. Partes esenciales. Y cada cosa tiene sus partes esenciales. Cada objeto. ¿Verdad? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, un escritorio tiene sus partes esenciales. ¿Y cuáles son esas partes esenciales? Dice que son aquellas sin las cuales deja de ser lo que es.
son los aspectos principales, intrínsecos y relativamente estables el objeto, lo que determina la naturaleza del objeto. Entonces, hay cosas que le dan naturaleza al objeto y que sin esas partes deja de ser ese objeto y se convierte en otro objeto. Entonces, por ejemplo, un escritorio tiene sus partes esenciales. Una silla tiene sus partes esenciales. Por ejemplo, un escritorio tiene una estructura con sus patas, o puede tener incluso solo una pata, pero tiene una pata, tiene también un lugar donde sentarse la persona, una estructura que constituye el asiento de la persona, y lo más importante es que adelante de ese objeto hay una paleta donde podemos nosotros poner nuestro cuaderno para escribir. Y precisamente por eso se le llama escritorio. Fíjense que si tenemos un objeto donde solo nos podemos sentar, pero no tiene esa paleta, no puede ser un escritorio. Por ejemplo, si solo tenemos un tronco donde nos podemos sentar, pues es un banco, por ejemplo. Y si ese banco tiene un respaldo atrás, entonces le llamamos silla, por ejemplo. Pero hay cosas que le dan la naturaleza al objeto. Entonces, además de esa parte donde uno puede sentarse, también un escritorio debe de tener la paleta donde se pueden poner los libros o los cuadernos para escribir. Son las cosas que le dan naturaleza al objeto. Y estas son precisamente las cosas esenciales. Normalmente cuando a nosotros ya nos plantean una definición, ya esa definición ya comprende las partes esenciales. Ya es una condensación de lo más importante de un fenómeno, de una realidad, de un objeto. Bien, entonces, esto es lo que constituye la abstracción. Miren, es la determinación de las partes esenciales del objeto o del fenómeno. Y a esa determinación de las partes esenciales se le llama la abstracción. Ya hemos realizado la abstracción. Ven entonces, compañeros, estos términos tenemos que manejarlos, tenemos que diferenciarlos. Ahora viene una tercera fase. Ese es lo concreto pensado. Aquí teníamos inicialmente lo concreto, teníamos lo concreto sentido. Ahora tenemos lo concreto pensado. Bueno, el siguiente paso, fíjense compañeros, que ya realizamos la síntesis. Nosotros hemos oído muy frecuentemente este concepto síntesis. ¿Qué es la síntesis? Se dice que la síntesis es lo contrario del análisis. El análisis es la separación de las partes del objeto. Y esto, por el contrario, es la reunión mental de las partes del objeto. Allá apartamos los diferentes elementos del objeto y aquí los reunimos. Y a esto se le llama
la síntesis, ¿no? Es una reunión mental, así como, por supuesto, la separación de la abstracción es mental, aquí también es mental. Y ahora, cuando nosotros juntamos esas partes del objeto, entonces estructuramos nuevamente la totalidad, reconstruimos el objeto total, con todas sus características y sus propiedades. Ahora, cuando nosotros reconstruimos ese objeto, entonces ya tenemos idea de cuáles son sus partes esenciales y normalmente esa síntesis ya conlleva la reunión de las partes esenciales. Y normalmente dejamos muchas partes, muchas cosas que no son esenciales cuando realizamos esa síntesis, ¿verdad? Porque ya nosotros, repito, tenemos conocimiento de cuáles son sus propiedades eh, esenciales, las más simples, las fundamentales. Entonces también la síntesis conlleva el hecho de ya no incluir muchas cosas que son secundarias, sino se toman en cuenta las partes que son, las partes que son fundamentales, las partes más simples, las partes más generales, las partes esenciales. Y de esta manera reconstruimos el objeto total. Y a este objeto total es lo que le llamamos lo concreto. Pero ya esta reconstrucción fue de carácter mental, a través de nuestro sentido, a través de nuestra mente, a través de nuestro cerebro, a través del pensamiento, y por eso le llamamos lo concreto pensado. Aquí a nosotros, cuando reconstruimos el objeto, no solamente sabemos cuáles son sus partes esenciales, también sabemos la relación que existen entre las diferentes partes. Por eso le llamamos lo concreto pensado. Eh, entonces, a esta tercera parte le llamamos en general, que conlleva la síntesis, le llamamos lo concreto pensado. Bueno, esta diríamos que es el proceso del conocimiento. Ahora, como fíjense que cuando nosotros conocemos un fenómeno, lo captamos a través de nuestros sentidos, analizamos ese objeto, o sea, estudiamos cada parte, determinamos cuáles son sus partes esenciales. Luego realizamos una reunión de esas partes. Aquí ya diríamos que hemos completado ese proceso del conocimiento. Pero sucede que a partir de este conocimiento, de este todo, sucede que la realidad, los fenómenos del mundo constantemente están cambiando. No es algo que permanezca igual siempre, sino que se van transformando, van evolucionando, van progresando y entonces cada vez hay que volver a actualizar ese conocimiento. Y nuevamente comenzamos con nuestros sentidos, con la sensación, la percepción, luego con el análisis, luego con la abstracción y luego con la síntesis. Constantemente estamos renovando este proceso para actualizar constantemente también nuestro conocimiento. Bien, cualquier cosa que quieran preguntar, jóvenes, pueden hacerlo. Ahora, fíjense, jóvenes, que a partir de un conocimiento de un fenómeno, fíjense que nosotros podemos obtener otro conocimiento
a partir de lo que ya conocemos. Podemos, repito, obtener nuevos conocimientos a partir de lo que ya conocemos. Y esto se realiza a través de otros dos procesos mentales que se llaman la inducción y la deducción. Aquí no vamos a concretar a definir qué es la inducción y qué es la deducción. Miramos, jóvenes. ¿A qué le llamamos primero inducción? Inducción, miren, es una forma de conocimiento, un proceso de conocimiento. Dice, una vez obtenido un primer conocimiento, originado en la realidad, comprobado en la práctica, es posible obtener otros a través de procedimientos mentales o formas de pensamiento, o bien confirmar supuestos teóricos a través de diversos hechos que se dan en la realidad. Dice que Pascual Rossetti este autor es muy famoso aquí en la economía, sobre todo en esta economía inicial, esta introducción a la economía. Sugiere los siguientes procesos metodológicos para la economía y para las demás ciencias. Primero, el reconocimiento, luego la inducción y 3, la deducción. El reconocimiento, dice, es la base de la metodología. Está formado por el conjunto de operaciones a través de las cuales los hechos se describen y clasifican. Pero a mí me interesan más estas dos, miren, la inducción y la deducción. La inducción, a partir de una serie de hechos particulares que nosotros ya conocemos, se elaboran principios, leyes, modelos o hipótesis. Fíjense bien. Se parte de los hechos particulares hacia la formulación de juicios generales. Se va de lo particular a lo general. A eso es lo que le llamamos la inducción. Por ejemplo, me ocurre una cosa. Por ejemplo, miren, yo me doy cuenta que Freddy puede escribir textos en Word y, eh, y es un bachiller. Luego miro a, esto es Freddy, ¿no? No, Freddy, sí. Luego miro a Johnny, porque ahora los nombres son así inglesados, ¿no? Miro a Johnny y también me doy cuenta que puede escribir textos en Word y es también bachiller. Luego miro a Paola, que puede escribir textos en Word y es bachiller. Fíjense, son hechos particulares, o incluso singulares. Y entonces, a través de el conocimiento de lo que hace Freddy, de lo que hace Johnny, de lo que hace Paola, y que son bachilleres, puedo sacar un nuevo juicio, una conclusión. Puedo hacer un juicio general. Y digo, bueno, los bachilleres pueden escribir textos en Word. Saqué un nuevo conocimiento. A través de ver casos particulares, saqué un nuevo conocimiento. A este conocimiento es lo que se le llama la inducción. ¿Miren? A partir de unos
una serie de hechos particulares. Se elaboran principios, leyes, modelos o hipótesis. Se parte de los hechos particulares hacia la formulación de juicios generales. Entonces, aquí fui de lo particular a lo general. Y al final afirmé que los bachilleres pueden escribir textos en Word. Ahora la deducción. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, jóvenes, pueden hacerlo. Cualquier duda que tengan, por favor, plantéenla. Ahora vamos con la deducción. Dice, la deducción consiste en partir de conocimientos generales para inferir particulares. Fíjense bien. El último juicio que yo emití, que todos los bachilleres, solo me faltó decir todos, ¿no? Desde los bachilleres pueden escribir textos en Word, esto es lo general. Entonces ahora podemos partir al revés, es partir exactamente al revés. Tengo un conocimiento general, yo sé que todos los bachilleres pueden escribir textos en Word, yo lo sé. Y ya de alguna forma, como resultado de, de una investigación anterior, ya me pude dar cuenta que todos los bachilleres pueden escribir textos en Word. Entonces, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, los bachilleres pueden escribir textos en Word. Este es mi conocimiento general. Luego veo por ahí a Pedro, y entonces, y Pedro, y sé que Pedro es un bachiller, entonces puedo deducir que Pedro puede escribir textos en Word. Pedro es un bachiller, Pedro puede escribir textos en Word. Bueno, yo repito, ya sé yo que todos los bachilleres pueden escribir textos en Word. Por ahí veo a Diego, y entonces Diego es un bachiller, entonces ya sé que Diego puede escribir textos en Word. Y por ahí le puedo pedir el favor de que me escriba un texto en Word. Luego miro a Vanessa, sé que Vanessa es bachiller, y entonces puedo concluir que Vanessa puede escribir textos en Word. Aquí se va de lo general a lo particular, y esto se llama la deducción. Esta es la gran diferencia entre estos dos procedimientos, la inducción y la deducción. ¿Alguna pregunta, compañeros? No, Lick, gracias. Muy bien, eso quiere decir que me comprendieron bien. Bueno, vamos a dedicar el tiempo que nos queda. Pues que me llevé una gran parte de lo escribiendo el método. Nos queda todavía el lunes, ¿verdad, compañeros de clases? Vamos a continuación a resolver. Licenciado, disculpe una Licenciado, pregunta. perdone. A ver. ¿El lunes hay clases después del parcial o cómo va a ser? Ah, si ustedes quieren clases. No, pues, sí, no. Ustedes hasta ahora están en puro examen. No, no pueden tener clases el lunes. Bueno, gracias yo, y por eso me extendí mucho en el. Mire, joven, entonces la parte esta de
parte de la relación de la economía con otras ciencias, por favor, léanlo. Y ya no va a ser posible explicárselo, pero ustedes léanlo ahí. Tenemos ahí la relación de la economía con la filosofía, que es la ciencia más general, incluso influye sobre la sociología, que estudia las leyes generales de la naturaleza y forman parte de la sociología, las ciencias sociales, como la historia, la ciencia política, las ciencias jurídicas. También hay relación con las ciencias naturales, especialmente con la geografía. También hay relación con las ciencias exactas, especialmente con los métodos cuantitativos. Pues mire, jóvenes, tratemos de resolverlo con el tiempo que nos falta, los ejercicios, porque esto sí les va a servir a ustedes para su examen y para que ya sepan cómo se resolvió cada uno de los ejercicios. Creo que nos tocaba el de la ejercicio de la página. Esto ya lo vimos, compañero, ya lo resolvimos. Sería la 48, Lick. Esa es la 48. Ya la resolvimos. Esa o no. Fue la que nos toca. No, esa Bueno, aquí la tiene resuelta. toca. La vamos a borrar aquí. Vamos a resolverlo. Miramos esto. Y se coloque en los recuadros. Ahorita un momentito, lo voy a poner. Permítame un momento. Mira, pues, Juan, nuestro libro en la página 48. Dice, coloque en los recuadros de la segunda columna de la primera tabla el número de la respuesta de la lista de abajo, que corresponde a cada enunciado. Según Santo Tomás de Aquino, su cálculo debía basarse en los gastos en materias primas, herramientas y también del costo de los medios de subsistencia del fabricante. ¿Qué respuesta dieron ustedes? A 5. La escolástica. La O. 5. Fíjense que está hablando del cálculo de. Entonces, la escolástica no requiere ningún cálculo, es una doctrina. Es el 5. 5. 5 el precio justo. 5. El 5. Relaciones sociales de producción. Dice que el cálculo, entonces el precio justo necesita de un cálculo. Relaciones sociales de producción que se basaron en la propiedad absoluta del amo sobre los medios de producción y también sobre la persona y la fuerza de trabajo del trabajador. ¿Qué pusieron? Las 6 feudales. La 3. Esclavistas. Estas son las relaciones Feudal. esclavistas. Es la Acuérdense que en el esclavismo los esclavos eran como un medio de producción más. Le pertenecían a su dueño como le pertenecía a un animal, como le pertenecía a una máquina. Es el esclavismo, las relaciones esclavistas. Se manifiesta en contra de la actitud esclavista de despreciar el trabajo físico. Declara que Dios ha prescrito al hombre trabajar en los campos y en los huertos. Yo tengo la número 1. La 7. La número 7. En la 7, la patrística. La La 8. patrística número 7. Veamos el otro. Ley romana que contiene la regulación jurídica sobre la posesión y la propiedad de las cosas. Y de las 12 tablas.
El número 2. Es la ley de las 12 La 2. tablas. La ley de las 12 tablas es la número 2. La última dice relaciones sociales de producción que se caracterizaron en que los colonos siervos recibían una parcela en usufructo a cambio de una renta vitalicia en trabajo, en productos o bien en dinero. ¿Feudales? Estas sí son las Ya. feudales. Los feudales. Muy bien, compañeros. Ahí estamos con la 48. Vayamos a la 53. Vamos a también a borrar aquí, bueno, porque no tiene gracia. Bueno, miren, pues comenzamos con la primera pregunta. Bueno, primero veamos las instrucciones. En la tabla siguiente, en la primera columna, aparece la descripción de fenómenos que se suscitaron en diferentes periodos del sistema de producción capitalista. Coloquen en el recuadro de la derecha una M si pertenece a la etapa moderna, una C si a la etapa contemporánea y una P si corresponde a la etapa postmoderna. Entonces, gran avance de las fuerzas productivas en el campo tecnológico de la microelectrónica, de los ordenadores y las comunicaciones, así como del conocimiento altamente especializado. La P. La P. Es la etapa postmoderna. postmoderna, una P. Dice, las manufacturas fueron desplazadas por las modernas y gigantescas industrias nacidas en el siglo XVIII, basadas en la maquinaria movida por la fuerza hidráulica, inicialmente, luego por vapor y posteriormente por la energía eléctrica. ¿Vieron ustedes acá? La C. La etapa C de casa. contemporánea, es la C. Bien, compañeros, vamos con la siguiente. El mercantilismo fue la actividad económica que mantuvieron los estados durante el periodo final del feudalismo, que facilitó la acumulación de capitales y la preparación del régimen de producción capitalista. ¿Qué pusieron? Etapa M. M. Es la etapa moderna. Se da un aumento del trabajo de oficina en el sector servicios. Se produce una disminución de trabajadores directos en los nuevos talleres planificados y automatizados. M. La P. Es la P. La P. La P. Postmoderna. La P. Los primeros establecimientos capitalistas recibieron el nombre de manufacturas. La fuerza productiva principal fue la habilidad manual de los obreros que dejaron de ser artesanos. M. Es la moderna, exactamente. M. Se formaron enormes empresas que dominaron el mercado nacional e internacional, las que además se fusionaron y formaron los monopolios. La C. La C. Es la contemporánea. Hay que estudiar, compañeros, ya el próximo miércoles es nuestro examen. Una de las actividades más importantes de acumulación fue el comercio. El sector dominante fue el de los mercaderes. Los pequeños productores dependían de ellos, a quienes les entregaban sus productos a precios bajos y luego los comerciantes los vendían más caros a los consumidores. M. La M. M. La M. M. La M. moderna. M. La producción de mercancías adquiere un carácter internacional con lo que se conforma la globalización de la economía
basada en una nueva revolución científico-tecnológica. Y también se caracteriza por la automatización de las industrias, por la apertura e integración económica. P. ¿Cuál pusieron? Es la P. P. La posmoderna. Sí. Muy bien, vamos Muy bien. a la siguiente. Parten del principio que la fuente original de la riqueza es la tierra, la naturaleza. Fisiócratas. Es la A, fisiócratas. La siguiente, ciencia que de la adquisición de la riqueza que es común al Estado y a la familia. ¿Qué pusieron? Economía. La B. Es la B, No. economía política. Ay, me confundí. Fueron los primeros autores en establecer que el sistema capitalista funciona de acuerdo a cierta legalidad interna. La B. La B. A ver. Más solo ahí se pone. Bueno, ahí estamos. Actividad económica que se estudió principalmente en el periodo mercantilista. El comercio. Producción agrícola. Exactamente. La. Sí. Los primeros autores que plantean teorías económicas que rebasan el marco más general de la filosofía y la ética. B. La C. Mercantilista, sí. Actividad económica que estudiaron principalmente los fisiócratas. La producción agrícola, la B. Exactamente, la B. A ver. Ahora, la siguiente. Sector social del cual la fisiocracia expresa su criterio e intereses. Arrendatarios capitalistas. Exactamente, la B. Único impuesto que los fisiócratas consideraban que el Estado debía cobrar. C. La C. La C. No se pudo poner ahí. Vamos con la otra. Una actividad económica que los fisiócratas consideraban que producía el excedente económico. La A, agricultura. Ah, exactamente. Muy bien, compañera. Actividad económica que para los mercantilistas era la fuente de la riqueza. La producción agrícola, la B. La B. No, La B. El comercio. es la A. Para La A. los mercantilistas es la A. Ahora, Ah. sector social del cual el mercantilismo refleja sus intereses. La C. Comerciante. Las comerciantes, ahí estamos. Ahí estamos, compañeros. Vamos a resolver el último y les dejo para que me resuelvan los otros para el día lunes. Me resuelven los otros. 68. En la siguiente tabla, en el recuadro de la derecha de cada enunciado, subraye si es falso o verdadero, según la teoría expuesta. William Petty afirma que el trabajo da valor a los productos. Verdadero. Verdadero. Es verdadero, compañero. Verdadero. Este es verdadero. La corriente objetiva estudia primordialmente las relaciones que se establecen en el proceso de producción. Esta es también Verdadera. verdadera. En la segunda fase del modo de producción socialista, rige el principio a cada uno según su trabajo, a cada uno según su capacidad. Esta es falsa. Verdadero. Falso. No, esta es Falso. falsa. Aquí dice cada quien según su trabajo, cada quien según sus necesidades. La segunda fase. Buena En la primera. corriente objetiva, la economía se convierte en la ciencia de la escasez. Falso. Falso. Esto es falso.
Esta es falsa, compañeros. Sí. Bueno. Vamos pues. Lo económico en la corriente subjetiva es la conducta humana que asume la forma de elección. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Exactamente, compañeras. Según David Ricardo, en las tierras más pobres, la parte del precio de los productos en que se distribuye se divide solamente en dos partes: utilidades y salarios. Esto está difícil, pero la respuesta es Verdadero. verdadera. Esta es difícil, es difícil. La concepción subjetiva de la economía parte del estudio de la conducta del hombre que vive en sociedad. Falso. Verdadero. Esta es falsa, porque fíjense que es parte del individuo aislado. Eso es lo que lo hace falso. Smith parte de la necesidad de la existencia de un orden natural que se abre caminos sin la participación de la legislación estatal. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Esto es verdadero, jóvenes. Para Smith, la sociedad como comunidad de trabajo y de cambio se desprende únicamente de la egoísta naturaleza humana. Verdadero. Esto es verdadero. Esto sí lo afirma Adam Smith. Fíjense que es verdadero, ¿no? Ahí está. Para la corriente subjetiva, las mercancías adquieren valor por la cantidad de trabajo humano investida en su producción. Falso. Falso. Esto es falso. Muy bien. Esto es falso. Bueno, pues mire, jóvenes, para el próximo día resuélvanme los ejercicios hasta la página 80. Y así les ayuda también a ustedes a estudiar el contenido para su examen. Entonces, por hoy nos quedamos aquí, compañeros. Ya van a entrar los otros. Ya van a comenzar a ingresar los Licenciada, otros. solo una Entonces, consulta, perdone. sí, señorita. Solo los 3 primeros ejercicios hay que subirle en Moodle. Ahorita solo 3 he subido. Luego, ya esta semana les pongo para que suban estos que resolvimos. A ver, muchas gracias, licenciado. Para Licenciada, saber- disculpa, ¿lo pueden subir en PDF? El chile relleno. Bueno, compañeros, me despido de ustedes. Disculpen. Les deseo éxitos en sus exámenes. Les deseo un feliz fin de semana. No sé, no he visto. Y nos vemos el día miércoles en el examen. Éxitos, compañeros. Se me cuidan. Bueno, nos vemos. Feliz noche. Nos vemos, compañeros. Buenas noches. Voy a cerrar porque dice que ya van a entrar los otros. Feliz noche, Lick.